La costa siempre se ha caracterizado por tener excelentes cifras en materia de epidemiología. Nosotros, cuando se desarrolló la pandemia, inclusive en el pico de octubre, teníamos un excelente número de casos cada 100.000 habitantes. Bueno, excelente sería cero, ¿no? Pero teníamos un muy buen número de casos cada 100.000 habitantes. En esa época, en octubre, en pleno pico, teníamos 3, 4 veces menos que por ahí ciudades con conglomerados urbanos grandes como General Pueyrredón o el Gran La Plata. Seguimos en esos términos nosotros tenemos muy buena cantidad de casos cada 100.000 habitantes y también todos los índices que exigía la provincia nos daba por debajo de lo que es aquellos indicadores que puedan significar alarma. De todos modos, yo quiero hacer hincapié, lo vengo haciendo desde el principio de la pandemia. La actividad comercial no es la que propicia el contagio, la actividad laboral correctamente llevada a cabo no es la que propicia el contagio. Lo que propicia el contagio son aquellos descuidos o aquellas situaciones inevitables de contacto con convivientes o las reuniones de tipo familiar o de tipo social que no respetan el distanciamiento. Hay que hacer hincapié en eso, que hay un relajamiento general y una tendencia a dar por sentado que ya el peligro se está alejando, entonces la gente volvió a hábitos que hoy por hoy no pueden ser la normalidad, como por ejemplo juntarse a la familia, juntarse entre amigos, y eso ha propiciado un nuevo incremento de los casos que se está viendo en el orden nacional. Y en particular nosotros en la costa, digamos, ¿a qué tenemos que estar atentos? Nosotros tenemos que estar atentos a respetar el protocolo y respetar las normas de convivencia en pandemia. Es decir, las reuniones sociales deben ser siempre a más de 2 metros de distancia, con el tapabocas o barbijo colocado. No debe haber uso de objetos como platos, vasos, cubiertos en común. No hay que tomar mate, no hay que tomar del pico de la botella. En lo posible tiene que ser siempre al aire libre y respetando la distancia, no tiene que ser por tiempo prolongado, hay que evitar exponer a los mayores de 60 años o a gente con factores de riesgo a este tipo de situaciones. Y esto es lo que a nosotros nos va a permitir evitar los contagios o llevar un número adecuado de casos en gente que por ahí no tiene los síntomas que requieran el uso de la infraestructura sanitaria. Frente a una situación dudosa o por lo menos de riesgo, ¿cómo debe actuar el entorno? Porque también es cierto que se avanzó mucho, ¿no? En el ámbito comercial, pero ¿qué debería pasar? Porque muchos tienen ese prejuicio, ¿no? De la estigmatización, ¿no? Entonces dices, no, si yo tengo un caso en mi negocio, después la gente no va a querer venir. No, bueno, eso en cierta manera es un mito, porque nadie está exento a contagiarse en determinadas circunstancias, sobre todo cuando existe un paciente que es asintomático o sobre todo cuando existe un conviviente que por cuestiones de fuerza mayor se contagió. En ese sentido, no siempre se contagia a quien estuvo en una fiesta o quien estuvo en una reunión o quien estuvo violando determinado tipo de protocolos. Por eso siempre hay que concientizar a todo lo que son las instituciones comerciales, a las instituciones hoteleras, de que no existe peligro si se siguen los protocolos y en caso que haya un contagiado, lo que hay que hacer es, tanto el sintomático como el contacto estrecho tienen que estar en aislamiento y si se respetan todas las normas de sanitización, de limpieza de superficies, no debería haber problemas para seguir trabajando. El problema fundamentalmente es el no respeto de los protocolos. Ocurre en muchos casos de pacientes sintomáticos con criterio de aislamiento que inclusive sean testeados o contactos estrechos que siguen circulando. Eso es lo que nosotros no podemos admitir, que siempre cuando hacemos los contactos telefónicos instamos a que la gente respete este tipo de consignas, porque si no, ahí sí que se puede propiciar el contagio, sobre todo si la gente se reúne.